Hola, hermano, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Enrique? Bienvenido. Gusto en saludarte otra vez aquí. Otra vez aquí andamos. Fíjate que vamos a platicar ahora, o me gustaría que nos platicaras sobre los exorcismos. Hay muchas dudas, inquietudes sobre la gente. Dicen que no existen, que la gente se hace, que inventan. Bueno, Ya nomás oyen el exorcismo y luego piensan en una película. No exactamente, la piensan película del que sea real. exorcista y eso. Entonces nos gustaría saber que nos des un poco de lo que tú De este tema. viste y este tema. Es bueno sea conocer de este importante, tipo ¿no? de temas. Ahorita van a ver por qué situaciones, para saber cómo podemos ayudar a alguna persona, algún familiar, para nosotros mismos, cómo podemos escapar de las acechanzas del demonio, ya que pues nuestro Señor, dice San Juan, vino a derrotar las obras del demonio. Eso es palabra de Dios. El principio, la primera misión que nuestro Señor le da a sus apóstoles es ir a aliviar enfermos y expulsar demonios. Entonces, es algo que él mismo realizó en su vida. Vamos a ver ahorita primeramente qué nos dice la Iglesia Católica al respecto de esto. Aquí tengo una cita del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral número 673. Nos dice así: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica también. Jesús lo practicó y de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne, llamado el gran exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote con el permiso del obispo. El exorcismo es invocación que hace la Iglesia en nombre de Jesucristo a través de un ministro ordenado para ahuyentar al demonio de una persona o de una cosa. Y esto de que tiene que ser nada más un sacerdote con un envío específico del ordinario lugar o del obispo, o el obispo mismo nada más el que puede ejercer esto, lo podemos ver en el Código de Derecho Canónico en el numeral 1172, que nos dice así: sin licencia expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos. El ordinario del lugar concederá esta licencia a un presbítero. Fíjense esto muy importante: a un presbítero, es un sacerdote piadoso, docto, prudente, con integridad de vida, y tiene facultad de ordenar un exorcismo solemne de ser necesario. Esto es el obispo. Ahorita vamos a ver por qué es importante que el sacerdote tenga todas estas cuestiones. El obispo dice también, aquí dice, el obispo debe conceder el permiso para cada caso y siempre a un sacerdote. El sacerdote, nuevamente, fíjense lo que dice aquí, debe ser ejemplar en su piedad e integridad de vida y también en una sólida ciencia y prudencia. Debe estar calificado por sus conocimientos teológicos y su prudencia ante los conflictos. Puede existir, también dice aquí, un oficio de exorcista donde el sacerdote no necesita el permiso del obispo para cada caso. ¿Qué pasa el canal? Bueno, sino que esté facultado para celebrarlo en general. Este permiso debe ser solicitado por la Conferencia Episcopal de la Santa Sede. Ok. Fíjense lo que dice aquí, que el sacerdote al que el obispo envía tiene que ser piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Dice que debe ser ejemplar en su piedad y también en una sólida ciencia y prudencia, y estar calificado por sus conocimientos teológicos y su prudencia ante los conflictos. Si recuerdas cuando los apóstoles fueron a expulsar los demonios y la gente dijo, oye, ¿por qué tus apóstoles no han podido expulsar estos demonios? Y nuestro Señor les contesta, es que este tipo de demonios solamente salen con mucho ayuno y mucha oración. Cuando habla del ayuno no más se refiere al ayuno material del cuerpo, sino al ayuno de pecado. Y a la oración, una oración intensa. Una oración intensa es una unión total con Dios. Entonces es necesario que para enfrentarse contra el demonio, el sacerdote tenga todas estas cualidades, que sea un íntimo amigo de Dios, que viva una vida sacramental plena, que tenga plena confianza en el poder de Dios, que viva una vida de ayuno de pecado, de cualquier tipo de pecado, muy vigilante, porque se va a meter en una guerra con espíritus y es peligroso. Entonces todo esto nos lo dice en el Código del Derecho Canónico 1172. También nos dice que pues, se puede solicitar para que, una vez conociendo el obispo al sacerdote exorcista, una vez probada su virtud, una vez probada su experiencia, pues a lo mejor ya no requiere permiso caso por caso, pero usted tiene que pedir directamente a Roma, a la Santa Sede, ¿verdad? Bueno, hoy en día se confunde mucho el significado de exorcismo. ¿Sí me explico? Porque pues mucha gente llama exorcismos a lo que no son exorcismos, que son simplemente, por ejemplo, oraciones de liberación. O también hay gente que llama exorcistas a cualquier sacerdote o incluso a algunos laicos
y estos no son exorcistas, son gente que hace oración o plegaria de liberación, que eso sí lo podemos hacer, por ejemplo, cualquier laico, pedir por los nuestros, pero en una oración de intercesión, sobre todo mariana o a nuestro Señor, de intercesión por nuestros hermanos, que es una obligación para que el demonio sea expulsado de otra persona, que eso es muy diferente con lo que es un exorcismo. El exorcismo es el sacramental que está instituido por la Iglesia Católica, es la plegaria oficial que tiene la Iglesia para liberar a los oprimidos del demonio. Solo el sacerdote autorizado y el obispo exorcizante, o sea que practica, se le pueden llamar exorcistas, ¿verdad? Como decía el padre Gabriel Amor, el padre Forte, ojalá hubiera muchos obispos exorcizantes, porque aunque ellos por su ministerio pueden ejercer este oficio, no lo están tomando ahorita en estos últimos tiempos mucho en cuenta. Se dedican a otra cosa, otro tipo pastoral, a evangelizar, otros tipos pastorales, excepto a la pastoral exorcística, ¿verdad? Nosotros te digo, la primera facultad que nuestro Señor Jesucristo les confiere a los apóstoles es expulsar demonios. Le dice, vayan de dos en dos y curen enfermedades y expulsen demonios. Pero también a nosotros como creyentes nos dice en la Sagrada Escritura, estas señales acompañarán a los que crean. O sea, todos somos creyentes, expulsarán demonios en mi nombre, dice el Señor. Y este poder de los laicos también de expulsar demonios en su nombre, bueno, es un poder basado en la fe en nuestro Señor Jesucristo, en la oración, también una vida sacramental, una vida interior con Dios, de buenas obras, de caridades, y puede ser ejercido por este tipo de personas o comunidades, pero como una oración, como les decía yo, de liberación en intercesión. Podemos y tenemos la obligación de interceder por todos nuestros hermanos, sea cual sea el caso. Pero no hay que tener abusos. Un laico jamás se puede enfrentar al demonio diciéndole yo te expulso en el nombre del Señor, porque eso ya está hablando de un exorcismo y está asimilando una tarea que la Iglesia le delegó nada más a cierto tipo de sacerdotes con cierto tipo de conocimientos, con cierto tipo de preparación y cualidades. Y si uno desobedece a la Iglesia, Dios no está con el que desobedece. Todos nos quedaríamos enfrentándonos solos con el demonio, como aquellos hijos del tal Exebas, que era un sacerdote en aquellos tiempos, y ellos andaban haciendo exorcismo por dinero, por negocio, y dice que eran 7 hermanos y que el demonio una vez les dijo, pues mira, conozco a Pablo y conozco a Jesús al que tú predicas, pero ustedes no los conozco, y los mandó golpeados así, y desnudos, encuerados los mandó, ¿verdad? Bueno, por eso la Iglesia, para dar más poder al que Cristo confirió a la Iglesia, y para salvaguardar a los fieles de abusos, instituyó el sacramental del exorcismo. El exorcismo, ya lo hemos visto, es un sacramental, ¿verdad? Es un vehículo de la gracia de Dios que se pide por la oración de toda la Iglesia, que sobre ese vehículo que es el exorcismo se derramen las gracias de nuestro Señor, ¿verdad? Y como lo repito nuevamente, tiene que ser nada más por los sacerdotes designados, y en el bautismo se llama exorcismo sencillo, y en el, ¿cómo se llama? Y en el exorcismo normal, el exorcismo solemne, el gran exorcismo, ¿verdad? El exorcismo puede durar varios minutos en que una persona quede liberada, o varias horas, o varios años, de toda esta cosa. Por eso, el exorcista primero debe de atenerse o adecuarse a hay un ritual del exorcista, y él debe de rezar este tipo de oraciones, aunque puede incluir otras. Sí, dime. Me gustaría hacerte una pregunta. Sí, ¿El exorcismo son espíritus que se meten a tu cuerpo? ¿Es el demonio? ¿Qué es? Bueno. ¿Qué es lo que entra en ti, en tu cuerpo? Bueno, es que hay diferentes maneras. Por ejemplo, es que esto ya es otro, que vamos a entrar un poquito en esto también. Hay lo que se llama posesión, obsesión o vejación. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante estos tipos de términos. Cuando se va a hacer un exorcismo, incluso se exorcizan cosas, como lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral que leímos hace ratito. Se pueden expulsar cosas, demonios hasta de cosas, pero siempre, el que oprime, el que posee una persona que está dentro de él, o el que hace vejaciones o lastima a una persona, siempre es el demonio. Mucha gente dice, bueno, pues son almas de personas que murieron y están en el infierno, o están en el purgatorio, no, son siempre demonios, Hay casos muy extraordinarios, uno en miles de millones que permitió el Señor. Uno de esos me tocó que el padre Ceja nos platicara, Jesús Ceja, que se encontró con que si hubo una permisión de que un alma entrara en la otra persona por un tipo de situaciones que había que tener un perdón de ellos, más bien 2 almas que se andaban casando, ella lo mandó, le hizo una cosa para que el cuate tuviera celos de ella, él la mató, y al final de cuentas, dentro de esta persona, el padre, con un discernimiento muy grande que Dios dio, hizo que se pidieran perdón y la persona quedó liberada, que se usó como un canal. Pero son casos, te hablo uno entre 1,000 millones. Siempre son demonios los que actúan, y hay casos, Dios puede romper las reglas y las normas porque Él es Dios, pero la rompe una vez cada 1,000 millones de veces. Lo demás son demonios. Yo he oído que inclusive las personas que están exorcizadas empiezan a hablar idiomas diferentes. Eso vamos a hablar. Por eso precisamente nuestro Señor no dice, me mando a expulsar cualquier ente, nuestro Señor claramente dice expulsar demonios.
¿Sí me explico? La Sagrada Escritura habla que expulsaba demonios y que los demonios le respondieron, les preguntó cuántos son, qué nombre tienen, y siempre habla de demonios. Son espíritus, son ángeles caídos. Eso es por lo general la regla, ¿verdad? Bueno, el exorcismo tiene el fin de liberar a una persona poseída por lo general, pero antes de esto tiene un fin de diagnóstico. Los exorcismos tienen un fin de diagnóstico, por lo que el exorcista antes de proceder a liberar a una persona, platica con él mismo, platica con su familia, para ver si esta persona pues no tiene algún problema psicológico, porque también hay personas, fíjate, hay dos cosas, uno puede tener un problema psicológico o puede tener un demonio, o puede tener los dos. Hay personas que tienen un problema psicológico y al mismo tiempo también tienen un demonio dentro. Entonces el sacerdote por eso tiene que ser docto, tiene que ser consciente. Todos los datos, todo lo que leímos, aquí nos estamos dando cuenta porque no cualquiera puede ser. Y como lo decía la vez pasada, no es que haya un mejor exorcista o un peor exorcista, porque el que libera es Cristo. Pero si hay exorcistas con más conocimiento, con más experiencia, ¿sí me explico? Y eso es muy importante en este tipo de situaciones. El exorcista siempre tiene que ver si existen las condiciones para administrar el exorcismo. Y nos dice el padre Gabriel Amor, un gran exorcista que murió hace poco, él dice, la verdad, solamente mediante el exorcismo se puede dar cuenta con certeza si hay intervención diabólica o no. Solamente durante el exorcismo. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos, por más extraños y más sobrenaturales que puedan parecer, a veces encuentran explicaciones naturales. Pero en el exorcismo se tiene la seguridad si hay una intervención diabólica o no. Por eso el exorcismo, antes de ser curativo, tiene un efecto de diagnóstico, ¿verdad? Para valorar correctamente el exorcista debe tenerse siempre a signos que se presentan antes de que la persona se le practique un exorcismo, durante se le practica el exorcismo y qué pasa después del exorcismo. Y ahí ya se manifiestan los signos, ¿sí me explico? De si hay posesión diabólica. En esto vamos a hablar un poquito más adelante. Los exorcistas no deben de deben estar alertas para no dejarse convencer por enfermos mentales que de repente piensan pues, que tienen un demonio. Entonces ellos tienen que estar muy capacitados con esto, ¿verdad? Pero bueno, hay un peligro también aquí. No pueden desechar todo. Esto es lo opuesto, no pueden desechar todo. Y por eso los sacerdotes, como el padre Amor, como el padre Fortea, actúan con un criterio grande. Ellos saben que un exorcismo que no necesita la persona nunca le va a hacer daño, no la va a dañar. Y por eso, en la primera vez o en la primera cita que tiene una persona, si el sacerdote más o menos tiene la mínima sospecha de que puede tener un demonio, le hace uno que se llaman exorcismos breve. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, pronuncia en voz baja el exorcismo, listo, va una bendición. Y sobre todo en otro idioma, en latino o algo, pronuncia un pequeño pedacito del ritual del exorcismo y ahí sí ve que hay un signo, pues le puede seguir hasta más. Entonces ya avienta el exorcismo real, lo que es el exorcismo completo o real. Hay otros sacerdotes, por ejemplo, como el padre Jesús Ceja, que él ve si esta persona no está muy convencido el padre que sea un espíritu maligno el que esté apoderado de esta persona, o que lo esté vejando, el que lo esté obsesionando, dice, ¿sabes qué? Permítanos tantito aquí, le dice a la mamá o al papá, al que acompaña a la persona, al paciente, digamos así, y se va con su grupo de oración ante el Santísimo. Y ahí empieza a hacer horario de plegaria de liberación por la persona que está dentro. Regresa y se fija y le dicen los papás solos si se manifestó alguna situación extraña, si este cuarto empezó a gritar, a moverse raro, a tener movimientos extraños con los ojos, o empezó a sentir una curación, o se desmayó, o empezó a sentirse peor. O sea, cualquiera de estos pueden ser signos porque se está orando ante el Santísimo, ¿verdad? Por eso es importante siempre que se reconozcan los signos en estos exorcismos breves, porque con poquitos signos se puede advertir que está ahí el demonio, ¿verdad? Bueno. Ahora, es posible también que no se manifiesten signos, pero después de que pasa esto, cuando se van a su casa, por ejemplo, pues se pueden manifestar signos que a lo mejor pueden ser buenos. O sea, la persona se puede sentir a lo mejor un poquito mejor y entonces pues ya se puede tomar la decisión, hablar con el sacerdote y decirle, ¿sabes qué? Se sintió mejor ya en casa, ya no sentía esta opresión, ya no sentía este dolor de cabeza, ya no sentía este problema en el estómago, porque se manifiesta mucho en lo físico, el demonio, ¿verdad? Y entonces ya se puede tomar la determinación de hacer, de hacer una cita para hacer un exorcismo real a esta persona. Eso sí, los signos, siempre, tarde o temprano, a lo mejor en meses, a lo mejor en años, a lo mejor en días o minutos, se van a manifestar durante un exorcismo, ¿verdad? Cuando se disminuyen los síntomas, es señal de que pues, ha empezado la curación. Pero otras veces, al revés, en vez de cuando se van a su casa, cuando están ahí, otras veces empieza a crecer el malestar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sí hay un demonio ahí, pero que el mal está aflorando, hay un mal oculto, y el mal aflora poco a poco. Decía el ingeniero Benjamín Sepúlveda, es como un iceberg, que tú ves la puntita arriba, ves con los que chocan los barcos, y por debajo hay una de hielo, y empieza a salir, y una vez que sale a la superficie ves todo el mal que hay, y entonces empieza a retroceder a ceder. Una vez que es reconocido todo el mal,
todo el mal que hay ahí dentro de esta persona, el sacerdote tiene más opción de derrotar al demonio ahí, que es nuestro Señor Jesucristo, al final de cuentas, el que lo hace, ¿verdad? Por eso yo les decía, no es muy prudente esperar a que haya muchos signos en una persona para que lo lleven con un sacerdote de liberación y le haga un exorcismo breve, una oración leve, y con esa te puedes dar cuenta. Muchos males, digo, se manifiestan después de este exorcismo breve, y muchos después de una serie de exorcismos breves, ¿verdad? Dice el padre Gabriel Amor que ha tenido casos que han necesitado años de exorcismo, o sea, años de cientos de citas para que el mal aflore en toda su gravedad, ¿verdad? Los exorcistas por lo general conocen los signos, que es como tú decías, hablar lenguas desconocidas, una fuerza sobrehumana que tienen las personas, conocen cosas ocultas, si me explico, cosas que nadie más conoce. Pues esto se manifiesta en los exorcismos siempre, nunca se va a manifestar antes. Por eso cuando llevas a una persona y no le haces un breve exorcismo y no manifiesta todo eso, bueno, está bien. Entonces por eso no es prudente esperar a que esto se manifieste para proceder. Por lo menos una pequeña bendición exorcística de un sacerdote con este ministerio. ¿Me explico? ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa con este tipo de gentes que a veces ven oprimidas por el demonio en alguna situación? Como te digo, que puede ser desde posesión, obsesión, vejación. Hay muchas maneras en lo que los puede oprimir o molestar el demonio. Aquí mucha gente no ayuda a estas personas porque no los comprenden. Los mismos familiares, muchas gentes no saben lo que tienen. El exorcismo tiene como fin, decíamos, liberar al paciente. Y aquí siempre comienza un camino muy difícil para la persona que va a ser liberada. ¿Por qué? Porque de repente tiene que rezar. Ahorita vamos a ver todas las cosas que puede hacer para ayudarse a ser liberada. Tiene que rezar y pues no lo logra. Tiene que ir a los sacramentos, a misa, a la confesión y no lo logra. Para ir al exorcista le pasan muchas cosas, incluso gente que está a punto de llegar, choca el carro, se les descompone la llanta, le pasa esto y no pueden llegar, y por eso ocupan ayuda de nosotros, de las personas que estamos alrededor. Por eso tenemos que conocer todos estos síntomas, todas estas cosas, para si un hermano está así, ayudar y saber que necesitan ayuda y no juzgarlos de locos. Por eso es importante este tema, más que nada para que no juzguemos a la gente que está teniendo una acechanza, un problema con el demonio de locos, sino que como cristianos, como hermanos en Cristo, los podamos ayudar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se necesita para liberar a una persona? Bueno, es una pregunta a la que nadie puede responder. Nadie, ni siquiera el exorcista. ¿Por qué? Porque quien libera pues es Cristo. Y Cristo actúa con divina libertad, ¿verdad? Ahora, en general, se puede dar más o menos un aproximado, se puede decir, que no se puede dar un tiempo, pero se puede decir que depende esto de la fuerza inicial de la posesión. O sea, ¿por qué fue la posesión? Y el tiempo transcurrido. Esto es como una enfermedad. Cuando se detecta a tiempo un cáncer, pues te puede ser más fácil curado, ¿no? Pero si ya tienes un cáncer tremendo por una situación y pasan años y años, es más difícil que te cures. ¿Sí? Dime. Oye, lo que comentamos hace un rato, Ajá. de que, bueno, lo que se dice, pues, o lo que me han dicho, Ajá. que es cuando tu cuerpo está más sensible, es cuando uno está dormido. Cuando estás dormido, sí, así es. Y es cuando pueden aprovechar, no sé, los espíritus, el diablo, como le puedes llamar, para entrar en tu cuerpo. Te piden un permiso. Y tú se disfrazan de, se disfrazan de la persona que tú más quieres. Ah, sí, sí. Bueno, de esa que manera ya falleció y te dice, oye, me das permiso de entrar en tu cuerpo. Y si tú le das el permiso, es cuando más, es la forma más fácil que ellos pueden. Esa es otra manera, cuerpo. porque por lo general el demonio no pide permiso. Eso me dio un poquito de risa, perdón, pero no pide. Bueno, pero es cuando te agarra más frágil. Okay, sí, eso sí. Como tú eres dueño de este cuerpo físico, tú tienes que conceder ese permiso. Él busca las maneras de que eso lo invites. invites. A mí me han comentado. Incluso ahora está lo de que es la angelología, que tú le pones un vaso de agua y que invitas espíritus a pasar, que les pones, bueno, eso ya son otra cosa. Cuando vas con la Ouija, esas son maneras así, ¿no? que él usa, esas son las maneras que él usa para que lo invites. Pero al final de cuentas, él entra. ¿Sí me explico? Entra por todo este tipo de prácticas. Ahorita vamos a ver por qué y todo. Y vamos a ver qué es lo que pasa, pues, con la situación. Vamos a seguir un poquito con el tema. Sí, te digo, siempre son demonios. Se te puede presentar como tu papá, tu mamá, y tú esto es para engañarte. El demonio es el padre de la mentira. Y si se puede decir un ángel de luz, se puede disfrazar de tu papá, tu mamá o tu abuelita. Es que como Dios te dio este cuerpo físico, okay. Tú eres el dueño de este cuerpo físico, se dice que tú tienes que dar la autorización para que esa... Es que la autorización se la das o la puerta la abres en cuanto te despegas de las manos del Señor, y nomás hay dos reinos, el del bien y el del mal. Estás con uno, estás con el otro. O recibes las gracias de uno, las maldiciones del otro. Eso, de esa manera das permiso. Como tú eres el dueño de este cuerpo, por eso tú... Sí, pero no, ningún poseso le ha dicho, demonio, te permito entrar en mí, eso no. O sea, él entra, porque tú le abrís una puerta. Y él no pide permiso, nuestro Señor es un caballero que te respeta tu voluntad. Respeta, si tú quieres salvarte, te respeta, y si no te quieres salvar, también él no te obliga a nada, pero el demonio sí. El famoso libre albedrío. El demonio es diferente. Bueno, pórtense bien, muchachos. Mira, la mayoría de las veces los exorcistas dicen que se la ven durísima. ¿Por qué? Porque pues ya nadie piensa en ellos. Los exorcistas creen que son nada más de las películas o de los cuentos, bueno, y ya no creen en ellos. Y por ejemplo, de repente puede pasar que hay niños
es otro que me acuerdo ahorita. Hay niños que incluso hasta desde el vientre de su madre han sido poseídos por el demonio, por prácticas esotéricas de la propia mamá, o porque la mamá los ha consagrado a Satanás y han crecido con esto porque la abuelita los consagró. Y conozco personas, no voy a decir nombres, que les ha pasado esta situación, de ahí mismo de la escuela, de espiritualidad interior. Porque él llevó un estudio. Estuve con personas que se dedicaban a este ministerio. O sea, no nomás dice por decir, sino porque estuve trabajando un tiempo ayudándole al padre Elías Morales en las misas de liberación en San José del 15. Estuve en el ministerio de intercesión en oración cuando el ingeniero Benjamín Sepúlveda con otros sacerdotes exorcistas ahí en la escuela se practicaban cientos de oraciones de liberación. Me ha tocado ver cara a cara al demonio y todo este tipo de situaciones, por eso te lo... ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención. Rápidamente que le platiques lo de la niña que se te quedaba viendo y que no... Al final, si tenemos tiempo, sí, porque es más importante, adelante. Que conozcamos este tipo de situaciones para ver cómo nos podemos apoyar, ¿verdad? Bueno, okay. Un niño empieza con signos raros, te digo, pero a lo mejor puede desde el vientre de su madre, y mucha gente puede decir, pero el niño qué culpa tiene, igual que nosotros no tenemos culpa, heredamos el pecado de Adán. Y hay muchas cuestiones que por culpa de habilidad de los padres pasan a los hijos, como un niño que crece y tiene poliomielitis porque el papá no le inyectó. Bueno, son responsabilidades de los padres que a veces, pues, lamentablemente, las consecuencias los pagan los hijos. El papá dice, mi hijo se empieza a ver raro y empieza a portarse así, no quiere orar y anda medio rebelde y está haciendo estas cosas y de repente empieza a ver cosas como medio sobrenaturales, medio raras, que no identifican que no es normal en cualquier niño. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Pues lo que pasa está chiquillo. Ya lo que empieza a crecer más y se va a empezar a sanar solo, se va a empezar a curar. Y luego de repente empiezan a ver que esto que tiene ya no es algo normal y natural. Si me explico, de repente cosas raras como estos signos de hablar cosas, lenguas desconocidas, una fuerza rara, cosas que son sobrenaturales. Y ¿sabes qué? Para mí que traen enfermedades, llévalo con el doctor. Pues van con un doctor, o dolores de cabeza muy fuertes, o en el estómago, que es donde ataca en la cabeza, en el estómago el demonio, y que no tienen curación ni explicación, van con un doctor, luego con otro doctor, luego con otro doctor, y al final de cuentas dicen, ¿esto viene de un mal, sí, madre, dinos? No, es que me estás contando un saludo. Sí, ok, perdón, pensé que me estás preguntando. Go ahead. Sí, déjalos, madre, no pasa. Sí. Siempre van a andar, y más ahorita que hablan del demonio, van a andar más. Acuérdate que es Belcebú, el señor de las moscas y los moscos, no te preocupes, no pasa nada. Continúa. Ok. Se nos va el tiempo. Se nos va. Entonces, es que se me va la idea con todo esto, pero bueno. De repente esta persona acude a un médico, acude a otro médico, no hay resultados, y le dice el vecino, la vecina, al amigo, con un mago, con un brujo, con un curandero, y esto lo van a liberar. Este niño tiene un mal. En vez de asistir a la iglesia o algo, asisten a un curandero, un mago, un brujo. Pues aquí el daño inicial que tenía el niño se duplicó. Solamente ya al tiempo, a los años, por casualidad, porque alguien les dijo, mira, sí existen los exorcistas, creen ellos en la liberación, que ni siquiera muchas veces es el sacerdote el que les aconseja ir a una oración de liberación, ni siquiera ellos. Por alguien por ahí que conoce, como nosotros que conocemos esto, le dice, oye, ¿por qué no te das una vuelta con el padre fulano que está en este ministerio para ver qué te dice? Y entonces llegan con el exorcista, pero pues ya, aquí ya pasaron muchos años y el mal está muy, muy, muy arraigado. Y aquí se van a necesitar muchos exorcismos, muchos, a lo mejor por años, y nunca a lo mejor puede llegar a su liberación. Entonces, como una enfermedad, por eso decía que todo depende de la fuerza inicial de la poción, porque fue, y el tiempo transcurrido, que es muy importante. Hay unas ayudas que podemos dar todos nosotros mismos para nosotros mismos ser liberados y que podemos dar a nuestros hermanos para que sean liberados, para la liberación. Ayuda primeramente mucho la fe del exorcista. Por eso todo lo que decíamos al principio, el exorcista tiene que ser docto, tiene que ser hombre de fe, tiene que ser hombre de oración, porque ayuda mucho la fe. Al rato vamos a ver otra particularidad que necesita el exorcista, pero bueno, esta es una. Y también la fe del exorcizado. Ayudan las oraciones de él mismo y las oraciones de toda su familia, las oraciones de comunidades, que hay oraciones de bancos de oración, de comunidades, y en particular las comunidades que hacen plegarias de liberación por medio de intercesión, también ayuda mucho. Ayuda el agua exorcizada, que es otro sacramental, la bendecida, el aceite, la sal exorcizada, todo esto ayuda. También ayuda mucho pues vivir los sacramentos, confesión, comunión, vivir conforme al evangelio, tanto uno como los que están pidiendo por esta persona, todo esto le sirve a la persona para ser liberada. Es muy poderoso aquí el rezo del Santo Rosario, el recurso de la Virgen María Santísima, ya lo hemos dicho, porque el demonio le tiene miedo y pavor a la Virgen, ¿no? Prefiere ser aplastado por nuestro Señor que por la humilde esclava del Señor, por un humano como nosotros, y le tiene miedo. Entonces hay que recurrir a la Virgen, hay que recurrir a los ángeles, hay que recurrir a los santos. A veces es bueno, útil ir a peregrinaciones a santuarios. A veces nuestro Señor, fíjate, ha pasado que gente que ha tenido 30 plegarias de liberación, de exorcismo, de repente va a un santuario y ahí es liberado. El Señor lo esperaba que fuera al santuario para darle gloria a su madre o a tal santo y que fuera liberado, ¿verdad? Ahí se guarda nuestro Señor ese recurso y Él sabe por qué. La palabra de Dios, el leérsela a la persona que está con este problema, el que Él mismo la lea es muy buena. La plegaria de alabanza, me acuerdo ahorita que digo la plegaria de alabanza ahí en el espontánea o bíblica, puede ser, en la escuela espiritual de vida interior había un sacerdote exorcista que empezaba a tocar, a cantar, y le cantaba a Dios con la guitarra y la gente se liberaba con pura alabanza. Era un padre, ¿te acuerdas? De las islas de allá donde es el boxeador,
Manny Pacquiao de allá, de por allá iba él. Me acuerdo de este padre. ¿Sí te acuerdas del Gary? Sí. Bueno, ayuda mucho el tener imágenes sagradas en la casa. Sobre la persona, por ejemplo, también en la puerta de la casa, en los dormitorios, en la sala donde se reúne la familia, tener imágenes sagradas de santos, por ejemplo, porque nos recuerda esto, pues imitar la figura representada y pedimos la protección de la persona que se tiene ahí. Es muy importante todo esto. Igual, por ejemplo, hablando, porque mucha gente, no para que lo hagan, porque ya hemos hablado que no podemos utilizar esotéricamente medallas, todo esto, pero por ejemplo la medallita milagrosa, si escribiera cuántos milagros Dios ha actuado por la gente que la usa con fe en aquella, que es la Virgen Santísima, que se la reveló a Catalina Laborn, no me acuerdo en qué año, la fe en ella y la fe en las cosas de Dios, y que el que está detrás es la bendición de Dios, no se llenarían, como igual dicen, bibliotecas de libros de los milagros que se han hecho, cuando se usan las cosas con fe. Aquí, lo que te decía, otra cosa que se requiere mucho del exorcista y del paciente, digámoslo así, paciente, es la humildad. Tiene que ser muy humilde el exorcista. ¿Por qué? Porque tiene que notar su nulidad, que es nada, saber qué es Dios quien obra. Y Dios somete tanto al exorcista como al exorcizado, a los dos, a pruebas de desaliento. En esto hay un testimonio, el padre Ceja una vez duró horas y horas y varios sacerdotes, y no pueden hacer una liberación de una persona, los traía del pescuezo, de la estola, jalándolos, molestándolos el demonio, y se le prende porque el Espíritu Santo ilumina al padre Ceja. Van 2 sacerdotes de los que están con él, se tiran de pies al Santísimo con los brazos en el piso diciendo: no somos nada, Señor, y el cuate queda liberado. ¿Cómo es importante la humildad? De lo que trató ahora la lectura y el Evangelio, nos habla mucho el Señor de la humildad, ¿verdad? Dice, a los soberbios los rechaza y a los humildes los hace grandes. Los frutos de estas oraciones son lentos y a veces son cansones, son fatigosos, pero al revés, en compensación, pues nos vienen frutos espirituales a los que rodeamos a esta persona y al propio sacerdote. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender de repente por qué el Señor permite estas pruebas, ¿verdad? Y así avanzamos juntos en la oscuridad de la fe, pero conscientes de que caminamos a la luz. Sabemos que después de la cruz viene la resurrección, después de la noche el día, ¿verdad? Bueno, hay que preguntarnos una cosa: ¿son muchos los afectados por el demonio que necesitan este tipo de oraciones? Hay un sacerdote jesuita francés, Tonquedec, ya murió hace muchos años, dice: hay un grandísimo número de infelices que, aún no presentando signos de posesión diabólica, recurren al ministerio del exorcista para ser liberados de sus padecimientos, enfermedades, adversidades y desgracias. Los endemoniados, decía el padre, son muy raros, pero aquellos infelices son miles. O sea, poseídos serán muy raros, pero con problemas que el demonio lo está molestando son miles, son legión, decía, son legión. Bueno, eso hace años. Hoy existen factores nuevos que en ese tiempo no existían, por lo que el número de afectados por el demonio ha crecido, y por lo mismo crece la necesidad de sacerdotes exorcistas, de oraciones de liberación. Ha crecido la situación en el mundo. Por ejemplo, ahora estamos en un mundo consumista, de eso hablamos el padre Chava y yo en lo de la humildad, ahora en el video de hace rato. Es un mundo consumista, materialista y hedonista, y esto ha hecho que la mayoría de la gente pierda la fe. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Así es. Y hedonista, pues buscan el placer por el placer. Consumista, pues todo quieren comprar y no les importa más que lo material y dejan de pensar en las cosas espirituales. Hay muchos países comunistas, socialistas ahorita, que esperamos que no nos pase a nosotros, que están convirtiendo así, y sus doctrinas dominan la cultura, dominan la educación, el espectáculo, están ahí con sus ideologías de género, con su aborto, con muchas cosas, con su brujería, con un montón de tonterías que nos trae el socialismo y el comunismo, y esto también hace que la gente pierda la fe, y lo habíamos visto la vez pasada, donde cae la fe, donde decrece la fe, crece la superstición, y de ahí empiezan, cuando se ve un pueblo desarraigado de su fe, relativizada su fe, el demonio se da cuenta de esto y empiezan a crecer entonces prácticas, porque él tiene tienditas para todos, de espiritismo, de magia, de ocultismo, prácticas, por ejemplo, como el yoga, el zen, la meditación trascendental, ¿verdad? Prácticas basadas en la reencarnación. Hoy ya no necesitamos ir a la India para entrar en la escuela, por ejemplo, de un gurú. Aquí a unos cuadros de la casa te encuentras uno y tiendas esotéricas por todos lados. Decía el demonio: pondré mi templo frente al tuyo, es lo que está haciendo, tienditas de esto por todos lados. Hay iglesias satánicas, ¿verdad? Entonces, todos estos métodos, por todo este tipo de métodos, situaciones están pasándose ya a terribles infestaciones. Terribles infestaciones. Hay muchas sectas también que se dicen que son cristianas, que no son cristianas, con huellas satánicas, que no te gusta que diga los nombres para que no nos escriban, pero lo sabemos. Unos que empiezan con T, y luego la segunda frase con J, pero bueno, hay muchos así. Cada quien sus ideas. Tienen huellas satánicas. Muchas televisoras, periódicos, revistas muestran ahorita ya escenas de magia, de espiritismo en la tele, en los periódicos, en las revistas. Hay espectáculos en la televisión, donde quieras, como si hace rato mi mamá, que también las películas de terror eso tienen mucho que ver, porque el demonio se meta. Hay espectáculos de terror terribles en todos los de asesinatos, y donde el sexo mismo y la violencia, ahí se suma y se le ve una malicia satánica. Son películas que ya vienen con infestación, con espíritu diabólico en ellas mismas.
revistas que ya vienen con espíritu diabólico como la pornografía. Hay demonios detrás de todo esto. Detrás de cada pecado hay un demonio y hay cosas que ya traen espíritu de la maldad. Entonces los espíritus se te comunican fácilmente cuando te metes en estas cosas. Por eso ha aumentado esto, ¿verdad? Está el rock satánico. Se me había olvidado decir, hay mucha música satánica con mensajes subliminales. La misma gente lo sabe. Hay escuelas de magia, de espiritismo. Hoy todo esto que estoy diciendo es un mal generalizado y ya se ve como normal. Antes se veía hace muchos años como mal, ahora se ve como normal. Bueno, sumado a todo esto, dice el padre Gabriel Amort, considero también una carencia imperdonable, un problema grande, una carencia imperdonable, de la cual dice él, acuso a los obispos de haber dejado que se extinguiera toda la pastoral exorcística. ¿Por qué? Dice, porque cada diócesis debería tener al menos un exorcista en la catedral, uno en las iglesias más frecuentadas y uno en los santuarios. Esto lo dice el padre Amor. Al mismo tiempo dice, hoy al exorcista se le ve como un ser raro, casi imposible de encontrar. En cambio, dice, su actividad posee un valor pastoral, como la pastoral de predicación, como la pastoral de confesión, como la pastoral de los sacramentos. Y él dice, si un obispo, después de una solicitud de una persona seria para un exorcismo, no toma medidas personalmente él de hacerlo, o por medio de un sacerdote comete un grave pecado de omisión, y se han cometido muchos graves pecados de omisión, se han dejado gente poseídas por el demonio, lastimadas, obsesionadas, vejadas, que han llegado hasta el suicidio por no hacerles caso. Y también por la familia también se comete un pecado por no hacerles caso, ¿verdad? Él dice, el padre Amor, que se ha perdido la escuela de los exorcistas. Dice, antes el exorcista antiguo instruía al nuevo, y hizo falta que empezara todo esto, por eso lo del cine yo, las películas del exorcista, hizo falta el cine para despertar el interés nuevamente en lo que es la expulsión del demonio de las personas. Radio Vaticana en 1975 entrevistó, dice aquí, al director de la película El Exorcista y al teólogo jesuita Tomás Benigman, que actuó como asesor en la filmación. El director dice, narró un hecho de una novela inspirada en un caso real, y el padre afirmó que aparte de ciertos detalles espectaculares de la película trataba con seriedad este problema, y entonces se despertó nuevamente el interés por los exorcismos ya olvidados, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidarnos de esto, es una pastoral muy importante. Cada diócesis debe tener sus propios exorcistas, buscar a la gente, atenderla, y todos los que sabemos de estos casos, no recomendarles que vayan con un brujo. ¿Sabes que tiene este problema? Asiste con él, nada te pasa, que tenga una breve oración. ¿Se explico? Una breve bendición, sin alarmarte. Y ahí te vas a dar cuenta si tienes algo o no, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo se puede caer en los trastornos? Lo habíamos visto la vez pasada. Extraordinarios causados por el demonio. Bueno, de dos formas. Pues una es con culpa y otra es sin culpa. Pero por 4 causas. Una, por permisión de Dios, por ser víctima de un maleficio, por un estado grave y habitual de pecado, o por frecuentar personas o lugares mágicos. Por permisión de Dios, bueno, ahí Dios permite a veces la acción extraordinaria del demonio para que el hombre ejercite pues la humildad, la paciencia, la mortificación y su cruz, ¿verdad? Cuando se sufre un maleficio, pues ahí no hay culpa de parte de uno, si hay culpa del que lo manda a hacer, ¿verdad? O del mago. Un estado grave y continuo de pecado. Por esta causa es por la que ahorita, actualmente la que estamos hablando está creciendo el número de personas afectadas e infestadas por el demonio. Y en todos estos casos, cuando es por culpa del pecado de uno, la vía de curación solo empieza a través de una sincera conversión. Por ahí fui a hablar con una persona que me platicaba situaciones así de un hijo y que tenía problemas con el demonio y que esto y que lo otro. Le dije, bueno, ¿y qué dice su mamá? No, pues que su mamá no la agradece mucho, entonces no vive aquí con su esposa. No, yo vivo con una señora. O sea, él estaba viviendo nada más y quería que Dios interviniera, hicieran oraciones en la escuela y todo para que liberaran a su hijo. Pues primero, Señor, cambie usted. Si me explico, y que su hijo se convierta. Es que si no hay un camino, si no hay un intento de conversión, Dios no es el pozo de los deseos para que libérame, Señor, y sigo mi vida tal como cual. Entonces aquí, la vía de curación primera solo se empieza a través de una sincera conversión, ¿verdad? Al frecuentar personas o lugares maléficos, es por ejemplo, como decía, asistir a sesiones espiritistas, magia, cartomancia, brujería, santería, curanderismos, cultos satánicos. Todos estos exponen a la persona a un peligro grave de maleficio e infestación diabólica. En los breves exorcismos, ¿qué decía yo? Para que no se asusten, si pueden llevar a alguien, los padres usan, por ejemplo, lenguaje no explícito, como te digo, a lo mejor en latín pronuncian una pequeña bendición, ¿verdad? ¿Y por qué hacen esto? Porque hay gentes que sueñan, piensan y tienen sugestión de que tienen el demonio y no tienen nada. Y yo tengo un demonio. Esto no es para que no se lean, porque también tener una posición total es rarísimo. Hay vejaciones y hay obsesiones que te está fregando en la cabeza, que te está lastimando en el cuerpo, pero una posición es rarísima. Bueno. Hay muchos que tienen la manía de pensar que tienen un demonio y no tienen nada. Y si de repente el exorcista les hiciera un exorcismo breve, aunque sea, pero hablando que es un exorcismo, pues con esto ya pues se va a convertir para ellos una prueba segura. ¿Sabes que sí tengo un demonio?
Y ya nadie se los va a quitar de la cabeza aunque no lo tenga. Entonces, por eso es prudente ir con un sacerdote prudente, que haga un exorcismo breve sin indicar a la persona, sobre todo cuando una persona está obsesionada que tiene un demonio. Por eso, bueno, el demonio es sensible. Vamos a ver un poquito cómo actúa el demonio antes, después, todo, porque nos queda poco tiempo. El demonio es sensible a los 5 sentidos. Gusto, tacto, olfato. Por eso le ponen cosas en la boca, le dan a tomar agua exorcizada, le ponen aceite. O sea, es sensible a esto. El exorcista lo que hace primero le alza los ojos, pone los dedos en los párpados, le alza los ojos en determinados momentos de la oración. Y es que casi siempre, no es general, en los casos de posesión los ojos de las personas quedan en blanco. Es una característica, un signo importante para ver. Cuando las pupilas de esta persona están arriba, las dejan los ojos en blanco hacia arriba, se trata de escorpiones. Cuando los tienen las pupilas abajo, se trata de serpientes. Las escorpiones tienen como jefe a Lucifer. Y las serpientes tienen como jefe a Satanás, que también manda a Lucifer. Ya habíamos dicho Satanás, el que está por encima de todos. Si la presencia, por ejemplo, es por un maleficio, la que tiene la persona, si la presencia demoníaca, pues se interroga al demonio, el exorcista le va a preguntar, o a la persona si ha comido o bebido algo raro, y si lo ha hecho, o algo que le dieron por ahí, pues debe vomitarlo, y por lo general lo vomita. Si ha escondido, le pregunta el sacerdote al demonio, en el nombre de Jesucristo, obligándolo a hablar, si ha escondido algún hechizo, y le obliga al demonio a decir dónde está escondido, como eso que decías de los que le pican con agujita, cosas de ese tipo, dónde está para quemarlo, pero con ciertas precauciones que tiene que usar el exorcista, no cualquiera puede hacer esto, ¿verdad? Bueno, la presencia durante el exorcismo puede surgir lenta y en casos, pues de repente con explosiones así alarmantes como las que hemos visto en las películas, ¿va? Y el exorcista, pues ahí puede analizar si se trata, como decía, de posesión, de vejación o de obsesión. Por ejemplo, si la persona entra en trance, queda desmayada totalmente y cuando despierta no se acuerda absolutamente nada de lo que ha ocurrido, entonces se trata de una posesión total, o sea que la persona sí tiene un demonio adentro. De repente, por ejemplo, la persona pues no pierde el conocimiento completamente, pierde parte o no lo pierde simplemente y al final recuerda todo lo que ha pasado, es una vejación. No hay un demonio que esté dentro, sino un diablo que de vez en cuando lo ataca y provoca trastornos físicos o psicológicos en la persona. Y la obsesión diabólica, lo que decías hace rato tú, son pensamientos obsesivos, celos, envidias, me van a robar, me van a matar, el fin del mundo, lo que sea, obsesión, obsesivo. Todo lo que es obsesivo y la persona pues no ha su carácter normal ni manera de ser y empieza con obsesiones. Bueno, todo esto atormenta a la persona el demonio, sobre todo de noche, como decías tú, que es más fácil, cuando la gente está relajada y está con la mente casi en blanco. Por eso es muy peligroso usar la meditación trascendental, de poner tu mente en blanco. Platicaremos de este tema en otra ocasión porque es muy largo. Pero bueno, ahí es donde lo puede atacar más el demonio, ¿verdad? Son más sensibles. En todos los casos, en toda posesión, obsesión, vejación, es el mismo tratamiento: oración, sacramentos, ayudo, vida cristiana, perdón de las ofensas a los demás, caridad, exorcismos, oraciones de liberación, pero sobre todo el más importante, que es más fuerte que un exorcismo, la confesión frecuente. Y como lo he dicho, ¿por qué? Porque el exorcismo le arrebata un cuerpo al demonio, pero la confesión le arrebata el alma. Entonces es más fuerte. ¿Cómo se comporta el demonio? Por ejemplo, primero, antes de ser descubierto, vamos a verlo en 4 fases. Antes de ser descubierto, ¿cómo se comporta? Pues causa trastornos físicos, psicológicos a las personas, ¿verdad? Y la persona, como decíamos, busca medicinas y médicos sin que funcione nada de esto, y sus familiares no los creen, no les ayudan, y lo que pasa es que el demonio, aunque sea en posesión total, nunca actúa todo el tiempo, sino que de repente lo deja descansar. Entonces la gente dice, no, está bien, está loco, y de repente con crisis, momentos de crisis explota nuevamente y puede pasar esto, y de repente se va a trabajar y lo ve normal. Entonces la gente, no, usted no tiene un demonio, está loco, ¿verdad? Es una de las maneras de comportarse antes de ser descubierto. Así es, durante los exorcismos, ¿cómo se comporta? Bueno, al principio él hace lo imposible para no ser descubierto. Y a veces el sacerdote exorcista lo induce a manifestarse desde la primera oración. Y en otros casos, como dicen, pues deben madurar unas buenas... ¿Sabe qué dice? Bueno, en otros casos, a la primera o segunda oración demuestra toda su fuerza. A veces debe madurar la hora de Dios, ¿verdad? Esto varía de una persona a otra. A veces es progresivo. Hay afectados, como les decía, que pueden presentar como si fueran males nuevos, ¿verdad? Reacciona siempre el demonio de distintas maneras a las oraciones. Muchas veces se esfuerza por parecer indiferente, pero en realidad, en todos los exorcismos, en cada oración de liberación, sufre y continúa sufriendo el demonio. Algunos poseídos permanecen débiles, silenciosos y reaccionan, como decía, nada más con los ojos, moviendo los ojos de un lado para otro. Otros se agitan, hay que sujetarlos para que no se golpeen, no se hagan daño, que no se lastimen. Otros se lamentan, gritan, especialmente, por ejemplo, si el sacerdote le pone la estola sobre los ojos, sobre partes así que les duelen, empiezan a gritar. Eso lo indica el ritual, que le ponga la estola, ¿verdad?
Si hacen la señal de la cruz, otros se desesperan. Si lo rocian con agua bendita, todos actúan diferentes. Son muy pocos los muy furiosos que van a estar sujetados, pero sí los hay, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que le pregunta el exorcista? Pues el nombre, ya lo hemos visto antes, porque al revelar su nombre ya es una derrota para el demonio. Después le pregunta cuántos demonios, igual que nosotros, cuántos demonios están presentes. Y dicen, no, pues somos legión, no somos tantos, ¿verdad? Pueden ser muchos demonios, pueden ser pocos, o puede ser uno solo el que está en la persona. Pero siempre hay un jefe siempre, pues que son varios. Y el indicado por el primer nombre es el jefe. Y cuando hay varios demonios, él es el último en irse. El jefe es el último en que se va. A veces tiene nombre bíblico, te digo, como lo habíamos visto la vez pasada, Satanás, Belcebú, Lucifer, Zabulón, Meridiano, Asmodeo. Estos son peces gordos que son un poco más difíciles de vencer. Pero la dificultad, como les decía, proviene también de la fuerza con la que un demonio se apodera de la persona y el tiempo. Porque entró y el tiempo que tiene en la persona, ¿verdad? La fuerza de la posesión también se nota muchas veces en la reacción del demonio a los nombres sagrados. Muchas veces no pueden pronunciar el nombre de Jesús o María para decir de él o de Dios. Para decir de Dios o de María dicen él. O de la Virgen dicen ella. O otras veces dicen tu jefe o tu jefa, tu señora o tu señor, ¿verdad? Para indicar a Jesús o María. Si la posesión es menos fuerte, el demonio de alto rango es posible que pronuncie, sí, si es de alto rango, el nombre de Dios y la Virgen, pero pegado, unido, horribles blasfemias. Hablan pestes, ¿verdad? Otra pregunta que le hace el exorcista: ¿cuánto tiempo hace que el demonio se encuentra en aquel cuerpo? ¿Verdad? Pero como él es el príncipe, ¿y por qué pasó? Como le decía, como él es el príncipe de la mentira, puede decir, no, pues me encuentro hace poquito y la culpable es tu mamá. Ella te mandó una maldición, o tu primo, para que se peleen. Por eso el sacerdote también tiene que ser muy prudente y muy listo para arreglar conflictos y ver estas situaciones, observar, muy analista, para que no nos engañen, ¿verdad? Bueno, cuando ya un demonio, después de que no resista la cruz, la estola, que se le sople en la cara, el agua bendita, el soplo del Espíritu Santo que le hacen los sacerdotes, todo esto, cuando ya no puede el demonio, entonces es cuando se produce la curación. Para el demonio abandonar un alma, una persona, significa regresar al infierno, donde casi siempre él es condenado. Significa morir eternamente, ¿verdad? Y tener ya no la posibilidad de mostrarse aquí o en el mundo. Entonces por eso manifiesta su desesperación gritando, por ejemplo, me muero, auxilio, ya no puedo más, basta, asesinos, me están matando, desgraciados sacerdotes, verdugos, y empieza a gritar porque pues es como una muerte. Él al principio decía, los sacerdotes, a mí no me vas a sacar y te digo tus pecados en la cara, la gente es soberbio. Pero ya cuando siente que está muriendo y que le está pasando y que se va al infierno, empieza a gritar todo esto. Me estás matando, me has vencido, ¿verdad? Ahora afirma que está muy mal y dice que se quiere. Y bueno, cada exorcismo es como darle una santa paliza al demonio. Él sufre, él sufre, pero procura que sufra más la persona, que la persona sufra. Llega a confesar que el exorcismo, él está peor que en el infierno. Él le trata de comunicar a la persona, al paciente, al que está infestado. Por ejemplo, dice, ya no puedo más, y hace que el paciente se sienta cansado. Si está desesperado, hace que el paciente se sienta desesperado. Si siente que se está acabando, que está muriendo, hace que el paciente sienta que se está muriendo. Como está dentro de él, le transmite los mismos sentimientos. El demonio sufre, como digo, pero hace sufrir. Un día un exorcista le preguntó a un demonio, oye, ¿en el infierno hay fuego? Así que quema. Y el demonio respondió, si supieras qué fuego eres tú para mí, no me harías esa pregunta. Y le preguntó al sacerdote, bueno, y entonces, ¿por qué no te vas al infierno? Y él responde, porque a mí lo único que me importa es hacer sufrir a esta persona. Aquí se ve la verdadera maldad diabólica. O sea, el demonio sabe que no obtiene ningún provecho. Es más, por cada sufrimiento que le causa a esta persona, él va a elevar más su condena eterna, no va a obtener y va a sufrir más y va a elevar más su castigo. Pero, aún sufriendo, él no renuncia a hacer el mal por el placer de hacerlo. O sea, esa es la malicia demoníaca que te digo, por el puro placer. No puede haber un gozo, experimentar un gozo, pero es el placer como de aquel que se venga y asesina, y aunque le den de balazos, se pone con unos balazos para matar al que mató, sí, aunque él también está sufriendo. Y eso no es un gozo, es un gozo demoníaco, llamémoslo así, ¿verdad? Bueno, ok. Al poseído se le va a hacer cada vez más fatigoso asistir a los exorcismos, más cuando se acerca su liberación, ¿verdad? A veces no va a poder llegar o va a llegar casi forzado. Ahí es donde ocupa la ayuda de familiares y amigos que lo lleven, como aquel que llevaron y bajaron por las tejas con nuestro Señor. Ocupa de gente que lo ayude a llegar con el exorcista. Eso sobre todo en la fase final. Después de la liberación, ¿cómo se comporta el demonio? Bueno, es importante ver a la persona liberada que no suelte su oración, estarla vigilando, que no suelte su sacramento, su vida cristiana. Y de vez en cuando es bueno solicitar al Padre que le haga otro breve exorcismo para ver si el demonio no ha regresado, porque en algunas ocasiones el demonio regresa o trata de regresar. Hay casos de recaída donde no hubo culpabilidad del sujeto, entonces pues la segunda liberación es muy fácil. El exorcista ya con una sola bendición lo lanza ahora sí para siempre. Pero si es una recaída, esto es muy importante que lo sepan, por abandonar la oración, por volver al pecado, por volver a la brujería, por volver a las causas que te metieron en esto, entonces la situación empeora. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Se va el demonio,
voltea, ve la casa barrida, se va por otros 7 demonios, entra la persona y su situación termina siendo con 7 espíritus peor que la primera, más terrible, ¿verdad? Wow. Ok, efectos del exorcismo: puede provocar bienestar, puede provocar malestar, a veces atontamiento, a veces somnolencia, aparición como de hematomas, desaparición de dolores, pero esto no es nada importante. Lo importante es evaluar los signos a partir del día siguiente. En algunos casos se encuentra la gente mal durante un día o 2, pero luego empieza a mejorarse. Y por lo general se siente una mejora que puede durar, pues a veces muchos días, según la gravedad del mal, ¿verdad? Si esta persona no manifestó signos durante la oración y después tampoco, la mayoría de las veces quería decir pues que no tenía nada, como digo, gente que pensaba que tenía un demonio. Aunque el exorcista puede sugerir de repente en alguna ocasión o darle otro exorcismo leve para ver si el demonio está escondiendo ahí, ¿verdad? Es muy importante prestar atención qué pasa en las oraciones siguientes, cómo se comporta durante el exorcismo o después. Puede suceder que desde la primera vez la influencia maléfica haya mostrado toda su fuerza y puede ser que salga poco a poco como el iceberg, ¿verdad? El efecto de los exorcismos tiene un 10% efecto. El exorcismo es un 10% de la liberación de la persona. El otro 90% debe ponerlo el interesado, como les decía, con oración, frecuencia de sacramentos, vida conforme al evangelio, uso de sacramentales. Esto es importantísimo. Él y su familia, pidiendo oración a otros por él. Es muy eficaz la oración de la familia, por eso digo siempre, si rezan juntos el rosario más o de las comunidades religiosas, se necesita mucha oración personal de la persona, mucha unión con Dios, de modo que la oración se le vuelva habitual en su vida. Muchas personas que estaban alejadas de las prácticas religiosas de Dios han terminado integrándose en una parroquia, grupos de oración, y comprometidas con Dios y comprometidas en el rezo del Santo Rosario y diciendo, ¿sabes qué? Gracias a Dios por este mal, me he acercado nuevamente a la gracia de Dios y de Dios. Por eso Dios permite esto. Tiene una gracia y mucha eficacia perdonar a la persona o a los enemigos, y sobre todo a aquel que se piensa que fue el que hizo el maleficio. Mandar decir misas por él. ¿Sí me explico? Eso tiene un gran poder. Yo creo que el 40% en la liberación de la persona, ¿verdad? Un sincero perdón, oración por ella, celebrar misas en su favor, ¿verdad? Son medios que han desbloqueado una situación y acelerado la curación. Entre los efectos del exorcismo también se incluye la curación de males y enfermedades, porque pues no nomás se libera a la persona de las blasfemias, de no ir a misa, sino que de enfermedades, cuestiones psicológicas y cuestiones físicas que parecían incurables se pueden curar. Y un cáncer que no detectaban por dónde y queda curada la persona. ¿Cuáles son los enfermos más difíciles de curar? Aquí sería bueno decir esto. Bueno, pues los que han recibido hechizos, y en particular de gravedad. Por ejemplo, personas que habían recibido hechizos en Brasil, que los llaman macumbas. Otras personas que habían recibido hechizos de brujos africanos. Estos son casos difíciles, pero ninguno es difícil, ¿verdad? También hay hechizos que hace el demonio sobre familias enteras, o los brujos sobre familias enteras, con el fin de destruirlas. Yo conozco gente así. A veces uno se encuentra en situaciones complejas y que no sabe el exorcista por dónde empezar, ¿verdad? Son de curación lenta aquellos casos también en que las personas se ven afectadas por un hechizo, más otro nuevo hechizo, más otro nuevo hechizo. Pues digo, si empiezas a pedir y a orar por la persona y a mandar misas por la persona que te está haciendo mal, ahí rompes tú con todo esto, que es importantísimo. Perdón, el perdón sobre todo, ¿verdad? Lógicamente, pues ¿qué es más fuerte, el hechizo o el exorcismo? El exorcismo es mucho más fuerte. Por lo que la curación no va a ser bloqueada, nunca, pero puede ser retrasada, eso sí. Se la puede ir atrasando por mucho tiempo y por permisión de Dios, como lo vimos. ¿Quiénes resultan más afectados? Pues hoy los jóvenes. ¿Por qué? Pues debido a la falta de fe. Son los que están experimentando este nuevo mundo, el internet, la música rock, el espiritismo, el comunismo, el socialismo, y están con todo este tipo de ideas y son los más atacados, no por su culpa personal, sino por, pues están más expuestos al mundo. Nosotros tenemos un poquito más de preparación en las cuestiones de Dios, benditos a Dios, gracias a Dios. Entonces hay que preparar bien a nuestros hijos porque son los que más fácil caen en trampas por el internet. Niños recién nacidos, como te decía, sin culpa de ellos, sino por su debilidad de menores y por culpa de los propios padres por no estar expuestos. Dice el padre Amor, con frecuencia hago más oración a mujeres que a hombres, y no es un error pensar que la mujer se ve más fácilmente expuesta a las acometidas del maligno. Hombres y mujeres no están expuestos del mismo modo. Primeramente, el demonio odia más a la mujer que al hombre, porque ve en ella el linaje de la Virgen María, primeramente, y porque es dadora de vida, dadora de almas nuevas para hacer crecer el reino de los cielos. El demonio le tiene más odio a las mujeres que a los hombres. Esa es una cosa. También las mujeres son más curiosas y van más a brujerías y a prácticas de esto y hechizos de amor y la madre y creen más las cosas. Por eso, los hombres son a veces un poquito, no porque no sean chismos, sino como que los hombres andan acá que no les importa mucho. Por eso el demonio tentó primero a Eva y no a Adán. Él andaba acá tranquilo, a lo mejor ni le hubiera interesado mucho. Y le era un poquito más curioso y dijo, bueno, y supuestamente la más fuerte también, si cae esta, que el otro lo tumbó solo, porque la otra lo convence. Pues el demonio siempre ataca por el lado de la mujer. Esto está en la escritura, no lo digo yo. Bueno, son más numerosas las mujeres, pero también hay una cosa. ¿Por qué dice el padre que sí? ¿Por qué dice el padre
que recibe y da más bendiciones a mujeres que a hombres. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres están más dispuestas a ir al exorcista. Muchos hombres, fíjate nomás, Enrique, muchos hombres que saben que están afectados por el demonio no quieren oír hablar de acercarse a un sacerdote. Yo conocía a uno y me decía, a mí déjame con mi demonio vivir en paz. Así legalmente. Y es que son más renuentes los hombres a cambiar de vida. ¿Por qué? Porque esto exige cambiar de un estado de vida de pecado a un estado de vida de gracia, si quieres de liberación. Entonces los hombres dicen, no, yo quiero seguir mi pecado, en mi estado. Bueno, ya se va a acabar, ya lo sé. Dichas personas afectadas ante su fe y oración eran pocas y reconocen que si se acercaron a Dios fue gracias al mal que los ha afectado. Lo que les decía, esto es muy importante, lo voy a terminar diciendo, estamos muy apegados a este mundo, a esta tierra, a este pecado, a esta vida. Estamos muy apegados mucho más de lo que suponemos. ¿Sí me explico? Por eso, lamentablemente, el demonio nos pone zancadilla. Si pusiéramos nuestros ojos más en nuestro destino eterno, en Dios, en su gloria, en los mandamientos, dice la Sagrada Escritura, aquellos que pecan, aquellos que no pecan son hijos de Dios y el demonio no los toca. Solamente sería por perdición de Dios. Nuestro Señor, pues más bien, mira más allá siempre, mira nuestro bien eterno. Por permisión de Dios nos pasa todo esto para que volvamos a la casa paterna, para que volvamos a Él, porque Él no mira si no vamos a sufrir aquí, si no nos va a lastimar. Ay, pobrecito, mi hijo, ¿cómo le duele? No, espérame, que se salve. A veces son jaloncitos de greña de nuestro Señor, permitir que el demonio nos violente, para que así volvamos a Él. Y volvemos con más fuerza. Mientras más bajo que se cae, dicen con una pelota más para arriba rebotas. Y más amas al Señor, ¿verdad? Cuando más te perdona, más amas al Señor. Y cuando más eres rescatado de las garras del demonio y ves quién es el poderoso, más te vuelves al Señor. Como brujos, como San Cipriano, que después fue santo, se volvió al Señor cuando se dio cuenta que el poderoso era Dios, ¿verdad? Entonces hay que saber que todo esto es real, que estamos en una guerra, en una lucha espiritual, que todo esto existe. Y hay que hacer esto no como morbo, sino para saber cómo podemos ayudar a nuestros familiares y a nosotros mismos, ¿verdad? Y aquellos que tengan este tipo de problemas. Así es, hermano. Pues muy bien, hermano, como siempre, un placer saludarte. Okay. Amigo Quique. No sé si nos alcanza el tiempo, platícame rápido lo de la niña, esa que se te quedaba viendo, a ver si alcanzamos. Bueno, es que yo, cuando las primeras veces que empecé con el Padre Elías a las misas de liberación, pues iba con una preparación que el ingeniero Benjamín Sepúlveda nos había dado, nos daba ahí en la parroquia de Santa María del Pueblito todos los martes y nos preparaba sobre todas estas cosas, cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, porque íbamos a ser servidores. Y la verdad, yo siento que tenía muy poca fe. Es muy importante, mucha fe, mucha humildad, por eso les decía todo esto, muy poca fe. Llego y empiezan ahí empieza la oración del Padre, nosotros nos meten al Santísimo para estar haciendo oración de intercesión ante el Señor, y de repente ahí se manifiesta un demonio en una muchachilla de 15, 16 años, y se me queda viendo con un odio terrible, y yo empiezo a orar más, y Señor, mira, te pido por ella y Virgen Santísima, pero como que el demonio sintió que yo no tenía fe, como que le tenía miedo, por eso no tengan miedo, dice el Señor. Y yo empecé a tenerle un poquito de miedo, y desde lejos, sin manos ni nada, yo sentí claramente cómo su mano me empezaba a apretar el cuello, y me empezaba a ahogar y ahogar, y más oraba yo, y más no ahogaba, y más no ahogaba, y tuve que salir corriendo de la casa de Dios del templo. De ahí dejé de ir unos 15 días a las